Gato Cosplay de Lancy Radio. Estamos aquí para entrevistar a una gran cosplayer que se llama Dinan. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre el cosplay? Bueno, pues la verdad es que el cosplay pues creo que significa mucho para muchísima gente. Creo que hay personas que se lo toman como un simple hobby para pasárselo bien y otras que se lo toman como algo un poco más profesional. ¿Has participado alguna vez en algún concurso de cosplay? Sí que he participado, pero siempre ha sido para alguna actuación divertida o algo musical, no sé, algo más entretenido. ¿Te gusta mucho este mundo del cosplay? Sí, para mí significa mucho porque gracias al mundo del cosplay he conocido a muchísima gente que puede compartir las mismas sensaciones que yo y pues he conocido también, gracias a los eventos que se producen para concursos de cosplay, también he podido viajar y toda la verdad. ¿Cómo empezaste en este mundo? Pues descubrí el cosplay por internet. La primera vez que me puse en internet, pues lo primero que busqué fue una serie muy mítica para mí, que es Sailor Moon, que fue una de las primeras que vi, y en un enlace ponía Sailor Moon cosplay. Y le di y fue todo ya maravilloso y estrellas para mí, que igual yo quiero hacer cosplay también, y a partir de ahí pues ya hasta hoy en día todo cosplay. ¿En dónde hiciste tu primer cosplay? Mi primer cosplay fue un poco bastante casero. Estaba muy ilusionada y la verdad es que no le daba ni importancia ni a las telas, ni al aspecto, ni nada. Mi primer cosplay fue el de muy mítico también. De Pokémon, ¿no? Sí, de Pokémon, una serie que hoy en día todavía soy bastante seguidora de ella. ¿Y en dónde empezaste a ir a salones? Pues la verdad es que en 2007 ya iba, 2006-2007 iba a jornadas así pequeñas que se hacían en la Comunidad Valenciana y empecé a ir a eventos más grandes en el 2008 que se hizo el primer Salón de Manga de Valencia. ¿Alguna vez has ganado algún concurso de cosplay? Pues no, porque nunca he participado profesionalmente, siempre he participado con una actuación súper chorra para reírme o lo que sea. ¿Nunca has hecho así una actuación en serio? No, nunca, la verdad es que siempre me ha costado mucho subirme, antes me gustaba mucho subirme a un escenario aunque parezca mentira y mis amigos pues siempre pensaban, vamos a animarnos a participar con esta canción y subimos todos ahí a bailar y a hacer el cosplay, pues me terminaba animando. Veo por aquí que tienes un montón de cosplays. Te enseña la cámara los cosplays. ¿Son todos hechos a mano? La gran mayoría sí, porque cuando empecé con el cosplay pues no tenía ni idea de coser, no tenía ni idea de dar una puntada ni de coser un botón, es que no sabía nada. Y a principios de este año me regalaron por fin mi primera máquina de coser y a partir de ahí pues he hecho pues 2 o 3 con máquina, pero casi todos son hechos a mano. ¿Te gusta mucho hacértelos? Sí, creo que es una parte muy vital del cosplay. Hay mucha gente que no sabe cómo coser ni tiene a nadie que le enseñe y pues esas personas pues se lo compran o van a una muestra para que se lo hagan, que también es una opción. O sea, el objetivo es el mismo, pasárselo bien imitando a tu personaje favorito, pero creo que si te lo haces tú, primero que le coges más cariño al traje porque has tenido tu esfuerzo para conseguirlo y segundo pues lo divertido que puede llegar a ser un traje o algo que te puede llegar a pasar que luego puedes contarlo y decir, me ha pasado esto haciendo el traje y luego tuve que repetir esto y lo otro. Siempre puedes contar más cosas si lo haces tú. ¿Qué vas cosplayada? Pues voy de una adaptación que vi hace mucho tiempo en internet de un dibujante que hizo un dibujo así era un poco infantil la verdad y era de Aguito, de Air Gear. Entonces, ¿se puede decir que esto es un crossplay? Sí, se puede decir que es un crossplay. ¿Qué opinión tienes tú sobre el crossplay? Bueno, hay muchas opiniones, pero la mía pues creo que es como, no sé, un cosplay normal. Lo que pasa es que hay muchas personas que se dedican
solamente al crossplay porque se sienten más identificadas o identificados con personajes de sexo opuesto, específicamente de acuerdo con el crossplay. ¿Y qué opinas de las personas que se lo toman como a broma eso del crossplay? Si se lo toman a broma, pues creo que realmente las personas que se lo toman a broma son personas que no entienden a la gente que se siente identificada con el sexo opuesto. Bueno, cuéntanos, ¿en qué te basas para hacer tus cosplays? Pues intento basarme que se parezca mínimamente físicamente a mí, porque luego hay un personaje que me gusta mucho pero tiene una barbaridad de pecho o es una barbaridad de alta, pues no me veo. Vamos, que a la hora de hacer un cosplay sí es muy importante el físico de la persona. Sí, creo que la gente lo que espera de un cosplayer es que represente lo mínimamente posible un personaje de ficción en la realidad. Entonces lo que vas a intentar plasmar es un parecido físico, aparte de luego ya el resto de todo actual. ¿Qué materiales utilizas para hacer tus cosplays? Pues esto depende del cosplay, porque principalmente las telas se les buscan mucho el dibujo, puede ser de cuero o hay muchos tipos de telas y luego ya los accesorios, las prendas y todo. Esto depende del personaje. Hay personajes que llevan más aspectos, de otros que llevan menos. En Dato Cosplay ahora mismo estamos en el mes del uniforme, que son los uniformes escolares de toda la serie. ¿Qué piensas de los cosplays de este mes? Pienso que son súper divertidos. Me encanta ver un grupo de colegiales por un salón o simplemente por la calle, porque es que ver un grupo es como si dices, ay, mira, me recuerda a tal serie, y siempre son los típicos que la van a liar. Yo me acuerdo que has tenido un cosplay de Suzumiya Haruki, el dios de todos los japoneses y nuestros. Sí, me hice el personaje porque había varios amigos que me insistían en que tenía la personalidad muy parecida a Haruki, muy activa y muy alegre. Y al final terminé viendo la serie y la verdad es que el personaje me gustó bastante porque realmente era un personaje muy divertido y no pude resistirme a hacérmelo. Vamos, que te gustan mucho los uniformes escolares. Sí, tengo muchos trajes que son de uniformes escolares, pero es porque realmente muchas series van de institutos o los uniformes principales de la serie son de colegiales, entonces no se puede evitar. ¿Qué dirías a las personas que tienen miedo de cosplayarse por lo que dice la gente de que somos raros y todas esas cosas? Pues que no tengan miedo, que estamos en el siglo XXI, hay muchas cosas que antes se veían mal y que ahora realmente la gente empieza a comprenderlo. Está claro que mucha gente de tercera edad no lo va a comprender, pero creo que si empiezas a explicarlo y empiezas a sentir realmente lo que tú quieres hacer, al final las personas cercanas a ti lo van a terminar comprendiendo. Y si esa persona tiene miedo porque no le va a quedar bien el cosplay o que no tiene mucha experiencia, pero quiere hacer un gran cosplay, ¿qué le aconsejarías? Pues está claro que el cosplay es una afición que es como todo, o sea, hay que empezar desde abajo, a menos que sientas muchas necesidades de hacerte un gran traje con un gran atrezo, pero está claro que te va a costar más porque si nunca has hecho un traje o nunca te has especializado en manualidades, te va a costar más, pero nada es imposible en esta vida. ¿Tú crees que con mucho esfuerzo, aunque al principio hagas un cosplay así normalito, después puedes hacer un gran cosplay, ¿no? Hombre, está claro, es como todo, si empiezas aprendiendo con algo, siempre te vas especializando y te haga peor o te haga mejor, siempre vas a estar orgulloso de tu trabajo, eso digo. Puedes hacer varios concursos de cosplay, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, he sido varias veces jurado de los concursos de cosplay. ¿Y en qué te basas para valorar a los cosplayers? Pues lo califico todo, intento calificarlo todo. Califico si llevan escenarios, si llevan algún tipo de escenario, califico si llevan atrezos, califico también mucho el vestuario y sobre todo la actuación. La actuación para mí es una de las cosas más importantes. Si llega alguien que ha hecho un cosplay maravilloso, que es casi imposible hacer, que lo ha hecho realmente bien, pero no hace una buena actuación, pero luego llega alguien con un cosplay normalito, como un Naruto o un Luffy, y hace una actuación alucinante, ¿a quién valorarían más? Pues la verdad es que en esos casos es bastante difícil elegir porque
personaje, bueno, una persona también puede tener una actuación realmente impresionante que te deje los pelos de punta, pero fallar mucho en el vestuario. Ha pasado muchas veces. Entonces, por eso se intenta separar los premios de mejor confección y mejor actuación, así no nos quitamos ese problema. Entonces está hecho esa apuesta para valorar todos los aspectos de un cosplayer, ¿no? Sí, claro, cada cosplayer tiene su fuerte. Hay personas que tienen como fuerte el vestuario, otras que tienen la imaginación y son capaces de hacer una actuación impresionante, y otros simplemente tienen el don de hacer reír encima de un escenario. No le dan ni importancia ni al vestido ni a la actuación, simplemente lo único que les interesa es divertirse. Ya hemos hablado de esto, pero el aspecto ya sabemos que importa mucho a la hora de ser un cosplayer. Pero si por ejemplo alguien muy alto se cosplayaría, sería alguien un poquito más bajito, sería importante. Bueno, pues yo creo que sí que sería bastante importante, porque puede que el personaje te guste mucho, que me ha pasado muchas veces que me he querido disfrazar de personajes que realmente admiro, pero no he podido para no ser del todo fiel al personaje. Pero realmente si tienes muchas ganas, pues nadie te lo va a prohibir, está claro. Pero tienes que pensar también en lo que va a pensar la gente cuando vas a ir a un salón. La gente que conoce el personaje va a decir, el vestuario está muy bien, me queda muy bien, es muy guapo, muy guapa, pero el personaje es un poquito más alto, siempre van a decir tal. En los cosplays coplados, tú, si alguien se sube al escenario en un concurso de cosplay, donde no se permite ese cosplay, porque está coplado, ¿tú ves eso honrado o lo ves como alguien que está mintiendo diciendo que está hecho? Hay personas que cuando van a subir al escenario a participar, hay mucha gente que sí que dice, yo me he comprado el traje, pero me hace mucha ilusión subir y participar, aunque no sea para ganar, pero me hace ilusión. Otros ya simplemente no dicen nada, suben y participan, pero creo que dos tipos de personas suben con el mismo objetivo de participar, porque está claro que todo el mundo que sube al escenario lo único que quiere es que la gente admire lo que va a hacer encima del escenario, y si se ha comprado un traje, pues realmente le va a poner más importancia a la actuación que al traje, está claro. A la hora de confeccionar un cosplay está claro que hay cosas que te gustarán más que otras. Bueno, ¿cuál es la que más te gusta y la que menos te gusta? Cuando voy a hacer un cosplay le doy mucha importancia a la peluca. Me encanta cambiarme el pelo, es lo que más me gusta. Pero también le doy mucha importancia a los accesorios, es lo que más me gusta. Realmente el traje no le doy tanta importancia, pero el pelo y los accesorios para mí es lo mejor. Tiene que estar perfectamente. Es importante a la hora de hacer un cosplay. Sí, es muy muy importante, porque un personaje de anime, lo que más destaca en un personaje de anime es el pelo y los ojos. Entonces, si nuestro personaje tiene el pelo de color rosa, no puedes ir con tu pelo que sea pelirrojo o castaño, tiene que ser piel. Dirías que una peluca es una cosa súper importante a la hora del cosplay, sobre todo que sea de buena calidad. Sí, porque he visto durante estos años, he visto muchos trajes muy muy bien hechos durante los eventos, pero realmente fallan porque o no llevan peluca directamente o la peluca no es la que toca. Una curiosidad, ¿con cuántos años empezaste a hacer cosplay? Pues no me acuerdo exactamente, creo que tenía 14 y 15 años. Vamos, que desde pequeña te gustó mucho el cosplay, ¿no? Y todo eso. Sí, bueno, desde pequeña, que tampoco he crecido mucho, tengo 19 años y yo creo que sigo siendo ¿Cosplay hasta la fecha que más te ha costado? el primero que hice es que no tenía ni idea de nada, pero era totalmente un reto para mí. Entonces el primero que hice a mano fue el de Rena, de Brasil, y me costó una barbaridad. ¿Cuál es el cosplay que menos te ha costado? El cosplay que me ha costado, pues creo que el de Misty, que fue así el primero que me hice casero, no pasa nada. ¿Cuál es el cosplay de tu cosplay de hoy de todo el que has hecho? Pues no lo sé, la verdad es que hay algunos que me gustan. Estoy orgullosa de todos los trabajos que he hecho, naturalmente, pero si tuviera que declinarme por uno, realmente
El de Rena, sin duda, sí. Aunque me costó tanto por hacer, pero creo que me quedó fantástico. Vamos, que te tienes un gran cariño a ese cosplay. Dirías que es el cosplay que más cariño le tienes. Sí, es mi cosplay favorito. Y luego, en verdad, lo veo todo lo que ha avanzado y lo veo y digo, tiene un mogollón de errores, tengo que mejorar esto, pero en verdad no lo voy a tocar porque es el mejor cosplay que tengo para mí. Es un cosplay histórico, por decirlo de alguna forma. Sí, tiene un gran cariño sentimental hacia mí, sí, me encanta. ¿Cuál es el cosplay con el que más has triunfado? Que se puede decir que todo el mundo ha ido pasándote. ¡Ay, no sé quién! ¡Hazte una foto conmigo! Sin duda fue el de Misa Man, el primero que me hice, el oscuro. Todo el mundo en el salón, no pensaba que tuviera tanto éxito, pero realmente en el salón todo el mundo me pedía fotos y la verdad es que no me los pegaba, fue una gran sorpresa para mí. Es el cosplay que más éxito ha tenido, entonces, ¿no? Sí, podría decirse que sí. ¿Ha habido algún cosplay así que te hayan elogiado por haber hecho ese trabajo? ¿Algún gran cosplayer o alguien que también sea bueno en esto? Bueno, hay mucha gente que si conoce el personaje y realmente te queda bien, hay mucha gente que te tira piropos o que realmente viene a felicitarte por tu trabajo, pero creo que por el que más me han felicitado ha sido por el de Misa. Creo que ha sido ese. Un cosplay que ha llevado a mucha gente, pero ¿tú dirías que fuiste de las primeras en usarlo o ya había más gente? Pues en el salón, como en todos, realmente hay muchas misas, porque hay varios usuarios de Misa Man que son bastante fáciles de hacer. Pero realmente cuando estrené el traje de Misa Man, posiblemente también estaba Francesca Dani, una gran cosplay italiana, y pues la verdad es que fue una gran sorpresa que las dos fuéramos exactamente el mismo traje. ¿Cuál es tu meta al final como cosplayer? Creo que no tengo meta. En verdad me gustaría ser conocida y que la gente admirara más los trajes que hago, pero meta no tengo ninguna. Vamos, el mundo del cosplay te encanta, ¿no? Para mí es algo primordial. Sí, es muy importante para mí. ¿Piensas seguir muchos años en esto? O eso espero. Sí. Cuando fueras más mayor, digamos que tuvieras 70 años, incluso seguirías haciendo cosplay con esa edad. Bueno, la ventaja de esta afición es que hay muchos personajes de anime que tienen diferentes edades, tienes hasta de bebés hasta ancianos, como sin ir más lejos, el Jenny Tortuga de Dragon Ball, pero vamos que a los 70 años espero seguir viva para seguir haciéndolo, sí. Cuéntanos un poquito más. ¿Qué intenciones tienes tú siendo cosplayer? Intenciones, pues no sé, creo que me gusta mucho explicar a la gente lo que es el cosplay y que la gente aprenda lo que es una cultura distinta, porque el cosplay realmente viene de Japón y hay mucha cultura que aprender. ¿Alguna vez has ido a Japón? No, pero me gustaría muchísimo, la verdad, muchísimo. ¿Dirías que la meca del frikismo es el barrio Akihabara? Sí, o no, depende de la gente. Hay mucha gente que no es otaku o no es friki y simplemente es aficionada a los videojuegos, pero está claro que como en Akihabara no vas a encontrar más videojuegos. Está claro que es un gran paraíso del cómic, del manga, de los videojuegos y de todo lo que vais a encontrar ahí. Entonces ya he encontrado una meta tuya, ir a Akihabara, como todo el mundo. Realmente mi meta no es ir a Akihabara a comprar libros o a hacer videojuegos. Mi meta es ir a Akihabara es disfrazarme de maid y pasearme por las calles y ir disfrazada de maid, ahí ya puedo morir tranquila. Tienen muchas fanpages y web privadas, tuyas y todo eso, ¿no? Tengo algunas galerías en algunas redes sociales bastante conocidas como DeviantArt, que es una red bastante conocida por los artistas que puedes encontrar en ellas, pero está claro que toda red social tiene su problema, entonces terminé optando por hacerme una página web privada donde poder colgar todo lo que me apeteciera. ¿Te importaría que pusiéramos esa web en Dato Cosplay para que la gente entra y te conociera? Pues no me importaría, que va. ¿Me harías un favor? Bueno, mi página web es dinancosplay.mex.tl y ahí puedes encontrar fotografías, vídeos y un poco sobre mí. Visítala, por favor.
Bueno, después de este corte publicitario, ya hemos llegado al final. Ha sido un placer entrevistarte, Irma. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en Dato Cosio para Análisis Radio. No podéis escucharlo a las 21:00 hora España y 15:00 hora radio. ¿Se está grabando? Ya está grabando. Muy bien, ya. ¡Muy fijo! ¡Muy fijo! Esto va a hacer más falta, ahora métete ahí. Hostia, haz eso también se tiene que grabar. ¿El qué? Lo de muy fijo. ¡Ah! Ya Es verás como la cada de uno muy- cuando vea No, esto. mira, Claro, siempre se parte cuando me ven en la tele. Ay, qué fija sales, de verdad, no pareces tú hablando ahí tan modosita. Ay. bueno, ahora escóndete detrás del eso y abres haciendo. Oh, zasca.